Mi mamá me obligó a interrumpir un embarazo a los 19 años para que nadie hablara mal de nuestra familia. Años después, cuando Mauricio dijo en una posada que queríamos adoptar, ella me humilló delante de sus amigos, sin saber que yo no podía tener hijos por aquella decisión que me arrancó. Guardé esta historia durante años, no porque no supiera contarla, sino porque cada vez que intentaba hacerlo, volvía a ver esa sala, esas caras, y a mi madre hablando como si mi vida fuera un problema que había que esconder. Lo que pasó hace unos meses me hizo entender que callarme era seguir protegiendo una imagen que nunca me protegió a mí. Crecí en Puebla, en una familia donde todo giraba alrededor de las apariencias. Mis papás trabajaban en el Instituto San Gabriel, un colegio privado bilingüe donde estudiaban hijos de empresarios y funcionarios. Mi mamá, Patricia Hernández, daba literatura y coordinaba actividades académicas. Mi papá, Roberto Navarro, era jefe del departamento de matemáticas. Para ellos, el colegio no era solo un trabajo, era su mundo, su estatus, la forma en que querían ser vistos. Inés, acuérdate de quién eres, me decía mi mamá cada vez que hacía algo que a ella le parecía fuera de lugar. Eres hija de maestros. Aquí todo se sabe. Escuché esa frase tantas veces que se volvió parte del ruido de la casa. Igual que las buenas calificaciones no se celebran, se esperan, y tu conducta habla de nosotros. Yo era hija única, y durante mucho tiempo pensé que eso significaba que me querían demasiado. Después entendí que también era su único proyecto. Revisaban mis calificaciones, mis amistades, mi ropa, mis horarios, hasta mi postura cuando íbamos a comidas del colegio. Si me reía muy fuerte, mi mamá me miraba como si hubiera cometido una falta grave. Si contestaba con cansancio, mi papá me decía que las niñas educadas no respondían así. Todo debía verse correcto. Todo debía parecer tranquilo. En tercero de preparatoria, empecé a salir con Alonso Figueroa. Su papá, Arturo Figueroa, tenía una constructora fuerte en Puebla y participación en desarrollos inmobiliarios en Angelópolis y Cholula. Su mamá, Graciela, formaba parte del patronato del colegio. Para mis padres, Alonso no era solo un novio, era una oportunidad. Los Figueroa son una familia muy bien posicionada, me dijo mi mamá una noche, mientras yo repasaba para un examen. Y Alonso se ve centrado. Tiene futuro. Mi papá asintió desde la mesa del comedor. Piensa bien las cosas, Inés. Una relación así no se encuentra todos los días. Al principio, Alonso y yo sí nos entendíamos. Él era inteligente, simpático y también vivía bajo presión. Su familia esperaba que estudiara administración o finanzas para incorporarse después al negocio de su papá. Yo quería estudiar análisis financiero. Nos pasábamos horas hablando de la universidad, de independencia y de lo que haríamos lejos de nuestras casas. Vamos a ser una pareja de esas que todos admiran, decía él medio en broma, pero no tanto. Yo en bienes raíces y tú manejando inversiones. Nos va a ir muy bien. Nuestras familias empezaron a reunirse seguido. Cenas en restaurantes, comidas los domingos, eventos escolares. Los adultos hablaban de nuestro futuro como si ya estuviera firmado. Nosotros nos sentábamos ahí, sonriendo, dejando que imaginaran por nosotros. Me gradué con el mejor promedio de mi generación y entré a una universidad privada en Cholula. Alonso entró también. Mis papás estaban felices, sentían que todo iba según el plan. Los primeros semestres fueron justo como ellos querían. Yo estudiaba, mantenía promedio casi perfecto y evitaba cualquier cosa que pudiera convertirse en comentario. Alonso y yo seguíamos juntos, cada vez más serios. A mitad del segundo año, nuestra relación se volvió más íntima. Llevábamos casi 3 años saliendo. Hablábamos de casarnos después de la universidad, y yo, con 19 años, creía que amar a alguien significaba confiar en que estaría a tu lado. Entonces, llegaron las náuseas. Al principio me dije que era estrés, mala comida o cansancio. Pero después de 2 semanas corriendo al baño entre clases, ya no pude seguir negándolo. Fui a una farmacia lejos del campus, para no encontrarme con nadie conocido, y compré 3 pruebas de embarazo. Todavía me acuerdo de mí sentada en el piso del cuarto que rentaba cerca de la universidad, mirando esas rayitas como si fueran de otra persona. Las 3 pruebas dieron positivo.
Me temblaban tanto las manos que apenas pude escribirle a Alonso. Necesito verte, es urgente. Llegó en menos de media hora. Cuando se lo dije, se puso pálido. ¿Qué? No, Inés. No. Esto no puede estar pasando. Lo sé, le dije, intentando no quebrarme. No es el momento ideal, pero podemos pensar. Podemos hacerlo juntos. ¿Juntos? Repitió, como si la palabra le molestara. Inés, estamos en segundo año. Mi papá ya me está metiendo a juntas. Tengo prácticas planeadas para el verano. No puedo tener un hijo ahorita. Es nuestro hijo, le dije. Él empezó a caminar de un lado a otro en el cuarto. No entiendes. Esto nos puede destruir. Mi papá me va a cerrar todas las puertas si se entera. Mi mamá se va a volver loca. Tus papás también. Entonces hablamos con ellos con calma. Se detuvo y me miró como si yo hubiera dicho algo absurdo. No. Hay una solución. Supe qué iba a decir antes de que lo dijera. No, Alonso. Inés, tienes que interrumpirlo. No podemos tener un bebé ahora. Nos arruinaría la vida. Sentí como si me hubiera dado una bofetada. ¿Nos arruinaría la vida? ¿O te arruinaría tus planes? Por favor, no lo pongas así. ¿Y cómo quieres que lo ponga? Como lo que es. Un error. Me llevé las manos al vientre sin pensarlo. No voy a hacerlo. Es mi embarazo. Es nuestro hijo. Él se desesperó. No me puedes cargar esto a mí. Pero alguien ya lo había hecho. Mientras discutíamos, mi celular empezó a vibrar. Era mi mamá. Contesté con la garganta cerrada. Ven a la casa ahora, dijo. Su voz estaba fría, seca. Tenemos que hablar de esta situación. Sentí que se me bajaba la sangre. ¿Cómo sabes? Los Figueroa nos llamaron. No me hagas ir por ti. Vente en este momento. Con tráfico de tarde, el trayecto de Cholula a la casa de mis papás, en la zona de Lomas de Angelópolis, se me hizo eterno. Fueron casi 40 minutos por una Atlixcayotl cargada. Cuando llegué, vi 2 coches en la entrada, el de mis padres y el de los Figueroa. Entré y los encontré a todos en la sala. Mi mamá sentada muy derecha, como cuando estaba a punto de regañar a un alumno. Mi papá de pie junto al librero. Arturo Figueroa con los brazos cruzados. Graciela con un pañuelo en la mano, llorando de una forma que parecía preparada. Alonso estaba en un sillón, mirando al piso. ¿Cómo te atreviste?, dijo mi mamá apenas crucé la puerta. No preguntó si estaba bien. No se acercó. No me abrazó. Inés, qué decepción, dijo mi papá. ¿Tienes idea de lo que esto puede provocar? Estoy embarazada, dije con la poca voz que me quedaba. No cometí un crimen. Graciela soltó un sollozo. Mi hijo tiene un futuro brillante. No puede quedarse amarrado a una responsabilidad así. Yo puedo criar al bebé, dije. No espero nada de ustedes. Mi mamá soltó una risa amarga. ¿Tú sola? ¿Eso quieres? ¿Que la hija de Patricia y Roberto sea madre soltera a los 19 años? Es su nieto, respondí. No uses esa palabra, dijo mi papá, con una dureza que todavía me cuesta recordar. No le pongas nombre bonito a un error. Arturo Figueroa intervino. Alonso va a entrar al negocio familiar. Tiene compromisos. Esto le puede cerrar puertas antes de empezar. ¿Y mi vida?, pregunté. ¿A nadie le importa mi vida? Mi mamá se levantó. Precisamente por eso estamos hablando. Porque todavía puedes corregirlo. Yo no quiero corregir nada. La discusión duró horas, aunque en realidad no fue una discusión. Fue una presión organizada. Cada vez que yo decía algo, uno de ellos lo destruía. Si decía que podía trabajar, me decían que ningún sueldo me alcanzaría. Si decía que podía pausar la carrera, mi papá decía que era tirar mi futuro a la basura. Si decía que buscaría dónde vivir, mi mamá me recordaba que no tenía a nadie. En esta casa no vas a traer esa vergüenza, dijo. No mientras vivas bajo nuestro techo. Entonces me voy. ¿A dónde?, preguntó mi papá. ¿Con qué dinero? ¿Con qué seguro? ¿Con qué apoyo? Yo miraba a Alonso esperando que dijera algo, que al menos dijera mi nombre. Pero él siguió con los ojos clavados en el piso, dejando que sus papás hablaran por él. Si decides seguir con esto, dijo mi mamá, nosotros dejamos de pagar la universidad. Patricia, murmuré.
porque en ese momento ni siquiera pude decirle mamá. No, respondió. No me hables como víctima. Tú hiciste esto. Me quebraron poco a poco. No con un solo grito, sino con la certeza de que me iban a dejar sola. Sin casa, sin estudios, sin dinero, sin familia. Yo tenía 19 años y toda mi vida había sido entrenada para obedecerlos. Días después, mi mamá me llevó de madrugada a una clínica privada en la Ciudad de México. No me dejó ir sola. Tampoco me dejó hablar mucho. En recepción firmó papeles, pagó y contestó preguntas como si yo no estuviera ahí. La doctora que me recibió fue seria, pero humana. Me explicó el procedimiento, los riesgos, las posibles complicaciones. En un momento, se quedó mirándome directamente. Inés, necesito asegurarme de que entiendes. Aunque no es lo más frecuente, puede haber complicaciones que afecten tu fertilidad en el futuro. Mi mamá contestó primero, como si pudiera hacerlo por mí. Ya lo revisamos, ya lo decidimos. La doctora frunció el ceño y volvió a dirigirse solo a mí. Señorita Navarro, necesito escucharlo de usted. ¿Entiende los riesgos? Yo no podía hablar. Tenía la garganta cerrada, los ojos ardiendo, las manos heladas. Solo asentí. No porque quisiera. Asentí porque para entonces ya me habían dejado sin salida. Las semanas siguientes pasaron como si no fueran mías. Regresé a clases, entregué trabajos, hice exámenes, mantuve el promedio. Por fuera seguía siendo Inés Navarro, la alumna impecable. Por dentro yo ya no estaba igual. Alonso intentó hablar conmigo una vez en un pasillo. Inés, yo sé que me odias, pero era lo mejor. Me detuve solo un segundo. No vuelvas a hablarme. Y seguí caminando. Nunca volvimos a ser pareja. Nunca volvimos a tener una conversación real. Durante las vacaciones de Semana Santa no quise regresar a casa. Conseguí trabajo como barista en una cafetería de Cholula y empecé a tomar turnos cada vez que podía. Mis papás no protestaron. Mientras yo siguiera con buenas calificaciones y no diera problemas, parecían aliviados de no verme demasiado. Nos da gusto que hayas entendido, dijo mi mamá en una llamada breve. Al final, hiciste lo correcto. Lo correcto. Esa frase me acompañó años. Me levantaba con ella, estudiaba con ella, trabajaba con ella, terminé la carrera con honores y conseguí empleo como analista financiera en una firma de inversiones en Puebla. La empresa colaboraba con desarrolladoras como la de los Figueroa, pero yo había conseguido mi puesto por mi cuenta. Mi vida se volvió ordenada. Trabajo, reportes, juntas, café, silencio. Renté un departamento pequeño cerca de Angelópolis. Era mío. Nadie opinaba sobre mis horarios, mi ropa ni mi forma de sentarme. Por primera vez, podía respirar sin sentir que alguien me estaba midiendo. En una posada de la empresa conocí a Mauricio Rivas. Yo casi no iba a esos eventos, pero mi jefa insistió. No puedes esconderte siempre detrás de los reportes, Inés. Ve aunque sea una hora. Mauricio era director de inversiones en una de las áreas de la firma, pero no tenía ese aire pesado de los hombres que necesitan que todos sepan cuánto poder tienen. La primera vez que lo vi, estaba platicando con dos personas de mantenimiento sobre la liguilla. No fingía interés. Les preguntaba en serio. Yo me acerqué porque necesitaba su firma en unos documentos. Perdón. No quiero interrumpir una junta deportiva de alto nivel, dije. Él volteó y sonrió. Al contrario. José me está explicando por qué mi pronóstico no tiene ninguna esperanza. Empezamos a salir un mes después. Mauricio era distinto a cualquiera que yo hubiera conocido. Era amable sin presumirlo. Seguro sin ser arrogante. No le importaba de qué familia venías, a qué colegio habías ido, ni a quién conocías. Cuando me preguntaba algo escuchaba la respuesta completa. Un año después, me pidió matrimonio en mi departamento, con comida china servida en platos desechables porque los dos habíamos salido tarde del trabajo. No tengo un anillo espectacular, me dijo, nervioso, sacando una cajita. Pero sí tengo claro que quiero una vida contigo, si tú quieres. Me reí y lloré al mismo tiempo. Sí quiero. Le dije que no quería boda grande. No quería salón, ni lista de invitados, ni gente opinando sobre mi vestido. Nos casamos por el civil, con su hermana y su mejor amigo como testigos. Fue sencillo,
tranquilo y real. Solo hubo cariño. A mis papás no les dije. Para entonces, nuestra relación se había reducido a mensajes de cumpleaños y Navidad. Ellos no preguntaban por mi vida, y yo había dejado de ofrecérsela. Mauricio sabía que había dolor con ellos, pero no todo. Yo le decía que mi familia era complicada. Era una forma cobarde de resumir lo que todavía no podía nombrar. 3 años después de casarnos, mi mamá me llamó. «Tu papá está enfermo», dijo sin saludar. «Necesita una cirugía. Deberías venir». Mauricio manejó conmigo hasta la casa donde crecí. El fraccionamiento seguía igual. Casetas, jardineras recortadas, fachadas impecables, silencio de domingo aunque fuera entre semana. Mis papás habían comprado esa casa años atrás, antes de que la zona se volviera tan cara, y la cuidaban como si cada maceta hablara de ellos. Mi mamá abrió y sus ojos se fueron directo a Mauricio. «¿Y él quién es?» «Mi esposo», dije. «Mauricio. Estamos casados desde hace 3 años». La cara de mi madre cambió varias veces en segundos. Primero sorpresa, luego enojo, luego una especie de indignación lastimada. «¿Te casaste y no nos dijiste?» Mi papá apareció detrás de ella, más delgado, con el rostro cansado. Por un momento pensé que quizá de verdad le dolía no haber estado, pero en cuanto Mauricio mencionó su cargo y ellos supieron que yo ya era analista senior, el tono cambió. «Inés, hija, nos has hecho mucha falta», dijo mi mamá, como si no hubieran pasado años de silencio. «Tienen que venir más seguido». La verdadera razón de la llamada apareció después del café. Mi papá necesitaba una cirugía costosa. El seguro cubría parte, pero entre deducible, honorarios y gastos fuera de cobertura les faltaba dinero. «Son alrededor de 150,000 pesos», dijo mi mamá, bajando la voz. «No te pediríamos esto si no fuera urgente». Yo acepté ayudar. No sé si fue culpa, costumbre o la necesidad tonta de demostrarles que había salido adelante. Mauricio no me presionó. Solo me preguntó después, ya en el coche, «¿Estás segura?» «Es mi papá», respondí. Y aunque eso no explicaba todo, en ese momento fue suficiente. La cirugía salió bien. Mi papá se recuperó. Yo seguí mandándoles dinero cada mes. Un SPEI programado de 12,000 pesos para consultas, medicamentos, estudios y deudas que nunca terminaban de explicarme. Con el tiempo, ese apoyo dejó de sentirse como ayuda y empezó a sentirse como otra cuerda. Pero todavía no estaba lista para cortarla. Después de la recuperación de mi papá, Mauricio y yo empezamos a hablar de tener hijos. Los dos queríamos una familia. Ya habíamos construido una vida estable, teníamos una casa, horarios más flexibles y ganas de llenar un cuarto vacío con juguetes, ropa pequeña, ruido. Al principio no nos preocupamos. «Estas cosas toman tiempo», decía Mauricio, abrazándome cuando llegaba otra prueba negativa. Pero pasó 1 año. Después otro poco más. Cada mes era una esperanza que terminaba en silencio. Fuimos con una especialista en fertilidad, la doctora Mariana Martínez. Fue cuidadosa desde la primera consulta. Pidió estudios, revisó mi historial, hizo preguntas. Entonces llegó la que yo más temía. «¿Has tenido embarazos previos o alguna interrupción?» Sentí que el aire se me atoraba. Mauricio estaba sentado a mi lado. No sabía. No lo sabía porque yo nunca encontré el momento, o porque nunca tuve el valor, o porque una parte de mí seguía escuchando a mi madre diciendo que de eso no se hablaba. «Sí», dije casi en un susurro. «Un embarazo a los 19. Una interrupción». Mauricio no dijo nada. Solo me miró. No con enojo, con sorpresa y dolor. La doctora siguió con profesionalismo. Después de revisar todos los estudios, nos citó para explicarnos los resultados. Yo supe que algo no iba bien en cuanto vi su expresión. «Inés», dijo con voz tranquila, «hay adherencias intrauterinas importantes. Por el tipo de cicatrización, es muy probable que estén relacionadas con una complicación posterior al procedimiento quirúrgico que tuviste. Tus posibilidades de lograr un embarazo de forma natural son extremadamente bajas». No escuché lo que dijo después. O sí lo escuché, pero como si estuviera bajo el agua. Pensé en esa clínica, en mi madre respondiendo por mí, en la doctora advirtiendo riesgos,
en mi cabeza moviéndose para asentir porque nadie me había dejado espacio para decir no. Esa noche le conté todo a Mauricio. Nos sentamos en la terraza de la casa. La misma terraza donde habíamos hablado de nombres de bebés y domingos familiares. Le conté de Alonso, del embarazo, de la llamada de mi mamá, de la reunión con ambas familias, de las amenazas, de la clínica, de la frase «ya lo decidimos». Le conté que nunca me sentí dueña de esa decisión. «Perdóname», le dije llorando. «Debí decírtelo antes. Entiendo si esto cambia algo para ti». Mauricio se acercó y me tomó las manos. «Inés, mírame». No pude. «Por favor». Lo miré. «Nada de esto cambia lo que siento por ti. Lo que me duele es que hayas tenido que cargarlo sola tantos años». Ahí lloré como no había llorado en años. Un rato después, cuando ya estábamos más tranquilos, Mauricio dijo: «Hay otras formas de formar una familia. Podemos informarnos sobre adopción, sin prisa, bien, como se debe». Esa noche empezamos a leer sobre procesos legales, instituciones autorizadas, estudios socioeconómicos, entrevistas, cursos para padres adoptivos y el juzgado familiar. No era el futuro que habíamos imaginado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que todavía podía haber futuro. Mientras tanto, mi relación con mis papás se volvió extraña. Como yo los había ayudado con la cirugía, ellos asumieron que todo estaba perdonado. Nos invitaban a comer de vez en cuando y cada visita terminaba con la misma pregunta: ¿y los hijos para cuándo? Mi mamá lo decía como broma, pero nunca era broma. «Ya se están tardando», decía mi papá. «Nosotros queremos conocer nietos». Yo cambiaba de tema. Hablaba del trabajo, de la salud de mi papá, de cualquier cosa. No quería darles esa parte de mi vida. No después de lo que habían hecho la primera vez que tuvieron un nieto frente a ellos, aunque fuera apenas una posibilidad. La invitación a la posada de diciembre me tomó por sorpresa. «Vamos a hacer algo sencillo en la casa», dijo mi mamá por teléfono. «Algunos colegas del colegio, familias conocidas. Vengan tú y Mauricio». Debí sospechar. Mi madre nunca hacía nada sencillo. Cuando llegamos, había por lo menos 30 personas. Maestros del instituto, miembros del patronato, vecinos del fraccionamiento, familias que yo recordaba de mi adolescencia. La sala estaba llena de charolas, copas de vino, ponche, buñuelos y conversaciones amables. Al principio todo fue predecible. Comentarios sobre mi trabajo, sobre Mauricio, sobre lo orgullosos que debían estar mis padres. Mi mamá sonreía como si hubiera formado una hija exitosa a base de amor y no de miedo. Mi papá recibía felicitaciones por mi carrera, como si él hubiera sido el arquitecto de mi vida. Yo aguanté. Mauricio me tomaba la mano de vez en cuando, en silencio. Entonces mi mamá nos arrinconó junto a la mesa de postres. Tenía una copa en la mano y ese brillo en los ojos que le salía cuando quería decir algo para que otros la escucharan. «Inés, la señora Paredes me acaba de enseñar fotos de su nieto. Precioso el niño. Ya todos nuestros amigos están disfrutando esa etapa. Qué bueno por ella», respondí, intentando sonreír. Mi mamá alzó un poco la voz. «¿Y ustedes cuándo nos van a dar nietos?» «Ya va siendo hora, ¿no?». Sentí el cuerpo tensarse. Antes de que pudiera esquivar la pregunta, Mauricio respondió con honestidad: «No lo culpo. Él no sabía cómo eran mis padres cuando tenían público. En realidad estamos en proceso de adopción. Ya empezamos entrevistas y el estudio socioeconómico». La sala se quedó en silencio. Mi mamá se puso roja. «¿Adopción?», dijo, demasiado fuerte. «¿Están hablando en serio?». Varias personas voltearon. «Mamá, por favor», dije en voz baja, «no aquí». «Pero ella ya tenía escenario. ¿Pueden creerlo?», dijo, mirando a los invitados más cercanos. «Mi hija, pudiendo tener hijos propios, quiere adoptar». Mi papá cruzó la sala al escucharla. «¿Qué es eso de adoptar?», preguntó. «Ahora, ¿con qué ocurrencias salen?». «Roberto», dijo Mauricio, firme pero educado, «esto lo decidimos Inés y yo». Mi papá lo ignoró. «Inés, ¿tú sabes de dónde vienen muchos de esos niños? Familias con problemas, padres irresponsables, antecedentes difíciles. ¿Eso quieres traer a la familia?». Sentí la cara arder. «No hables así de niños que no conoces». La señora Paredes se metió sin que nadie se lo pidiera.
Yo no digo que esté mal, pero siempre es mejor tener hijos propios. Uno nunca sabe qué historia traen. Otro invitado agregó. Además está el tema de la herencia, la sangre, el apellido. Mi mamá asentía, satisfecha de que su círculo social la respaldara. Exacto. La familia también es legado. La palabra legado me hizo mirar a mi madre con una claridad que nunca había sentido. De pronto ya no estaba solo en esa posada. Estaba otra vez en la sala, a los 19 años, rodeada por adultos que decidían por mí. Estaba en la clínica, estaba escuchando. Ya lo decidimos. Estaba viendo a Alonso mirar al piso, y esta vez no me callé. ¿Quieren saber por qué vamos a adoptar?, pregunté. Mi voz no salió fuerte al principio, pero salió clara. Las conversaciones bajaron. Mi mamá me miró con advertencia. Inés, no empieces. No, mamá, esta vez no me voy a callar. Mauricio apretó mi mano, no para detenerme, sino para decirme que estaba ahí. No puedo tener hijos, dije. No porque no quiera, no porque se me haya ocurrido adoptar por moda. No puedo tener hijos por complicaciones de una interrupción de embarazo que tuve a los 19 años. Alguien soltó un murmullo. La copa de la señora Paredes quedó suspendida a medio camino. Mi mamá palideció. Cállate. No, dije. Tú ya hablaste demasiado. Mi papá dio un paso hacia mí. Inés, estás haciendo un espectáculo. Ustedes hicieron el espectáculo cuando decidieron humillarme delante de todos. Respiré hondo. Me temblaban las piernas, pero ya no iba a parar. Cuando tenía 19 años quedé embarazada. Alonso Figueroa era mi novio. En vez de apoyarme, llamó a sus papás. Sus papás llamaron a los míos. Y todos se sentaron en la sala de esta casa a decidir qué iba a pasar conmigo. Mi madre empezó a negar con la cabeza. Eso no fue así. Me amenazaron con quitarme la universidad, con sacarme de la casa, con dejarme sin apoyo. Me dijeron que iba a destruir su reputación, que iba a avergonzarlos en el colegio, que el futuro de Alonso valía más que mi embarazo. Los invitados ya no fingían, todos escuchaban. Yo dije que quería tenerlo. Dije que podía criar al bebé. Dije que no les pediría nada, pero no les importó. Lo único que les importaba era que nadie hablara. Mi voz se quebró, pero no bajó. La doctora advirtió que podía haber complicaciones. «¿Y tú, mamá?», respondiste por mí. Dijiste, «Ya lo decidimos». No dije yo. Dijiste, «Decidimos», porque para ustedes mi cuerpo era un problema familiar que había que borrar. Mi mamá reaccionó como yo sabía que iba a reaccionar, atacando. «¡Qué mentira tan cruel!», gritó. «¿Cómo te atreves a venir a mi casa a inventar algo así? Siempre has sido resentida, siempre buscando culparnos por tus decisiones». «Patricia», murmuró alguien. Pero ella no se detuvo. Ella se metió en problemas sola. Nosotros nos enteramos después. Después. Quisimos ayudarla, pero ella hizo lo que quiso, y ahora viene a mancharnos enfrente de todos. Me dolió, aunque ya la esperaba. Me dolió porque una parte de mí aún esperaba verla avergonzarse. Pero no. Prefirió mentir. Mauricio no mostró nada. Solo dijo, con la voz controlada, «Los documentos existen. No vamos a enseñar el expediente médico de Inés en una sala llena de gente, pero las fechas están ahí». Mi mamá perdió el control. «¡Fuera!», gritó. «Los dos fuera de mi casa. Ahora». Mi papá abrió la boca como si fuera a decir algo, pero volvió a cerrarla. Se quedó junto a ella, con la mandíbula apretada, mirando al piso. Alonso había hecho lo mismo años antes, mirar al piso, mientras otros decidían por mí. Mauricio no discutió. Me puso una mano en la espalda y salimos. Mientras caminábamos hacia el coche, escuché a mi mamá intentando recomponer la reunión. «Sirvan más ponche, por favor. No hagan caso. Está alterada». Nadie respondió de inmediato. El camino de regreso fue silencioso. Puebla estaba fría esa noche, con ese aire seco de diciembre. Mauricio manejó sosteniéndome la mano. No me preguntó si estaba bien. Sabía que no. Al llegar a casa, fui directo a la computadora. Abrí la aplicación del banco y cancelé el SPAY programado a mis padres. 12,000 pesos al mes. Durante años, miré la pantalla unos segundos antes de confirmar. No era solo dinero.
Era la última forma en que seguían metidos en mi vida con la excusa de necesitarme. Confirmé la cancelación. Tardaron 2 meses en llamarme. 2 meses exactos. Yo estaba revisando documentos del proceso de adopción cuando apareció el nombre de mi mamá en la pantalla. No contesté al principio. Luego pensé que, después de todo lo ocurrido, tal vez por fin llamaba para algo distinto. Me equivoqué. La señora Paredes ya ni me saluda, dijo sin saludar. Y la familia Cárdenas retiró a su hijo del Instituto San Gabriel. ¿Tienes idea de lo que nos hiciste? Me quedé callada unos segundos. Luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. Después de todo, sigues pensando en tu reputación. Después de todo lo que provocaste, lo mínimo era que siguieras ayudándonos, dijo. El apoyo que nos dabas apenas cubría parte de lo que ahora estamos perdiendo. La gente nos mira distinto. En el colegio hacen comentarios. Hemos tenido que dar explicaciones. ¿Explicaciones o mentiras? Cuidado con cómo me hablas. No, ya no. Hubo silencio del otro lado. Lo que ustedes hicieron no fue cuidarme, dije. Fue controlarme. Y lo del dinero era otra forma de lo mismo. Mientras yo les depositaba, ustedes sentían que todavía podían entrar a mi vida, opinar, exigir, juzgar. Nosotros hicimos lo mejor para ti. No, hicieron lo mejor para ustedes. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Tal vez porque llevaba años esperando ese momento. Mauricio y yo seguimos con el proceso de adopción. No ha sido rápido. Ha habido entrevistas, visitas, cursos y meses de espera. Y entendí algo que debía entender hace mucho. No tengo que seguir pagando por pertenecer a una familia que solo me acepta cuando le convengo. Eres una malagradecida, dijo mi mamá. Puede ser que así lo cuentes. Pero ya no voy a estar ahí para escucharte. Cuando te arrepientas, no vengas a buscarnos. No voy a buscarte. Después de esta llamada voy a bloquear tu número y el de mi papá. Inés. Por primera vez, su voz sonó insegura. Voy a tener una hija, dije. Y ella nunca va a tener que ganarse el amor portándose perfecto. Nunca va a escuchar que la reputación vale más que su bienestar. Nunca va a ser tratada como una mancha que hay que esconder. Mi mamá respiró fuerte. Estás cometiendo un error enorme. Puede ser. Pero esta vez no lo vas a decidir tú. Colgué antes de que pudiera responder. Después bloqueé su número. Luego el de mi papá. No lloré. Pensé que iba a llorar, pero no. Me quedé sentada frente a los papeles de adopción con una calma rara. No era felicidad completa, era descanso. Meses después, cuando el proceso ya estaba en su última etapa, Mauricio y yo terminamos de preparar el cuarto de nuestra hija. Pintamos las paredes, armamos la cuna, doblamos ropa diminuta y pusimos una silla cómoda para las noches largas. Durante el proceso, la trabajadora social nos dijo que la madre biológica había dejado claro que quería que su bebé creciera con una familia capaz de amar sin poner condiciones. No conocía toda mi historia, pero sabía lo suficiente para entender que esa frase me atravesó. A veces pienso en mis padres, pienso en lo que se están perdiendo, pienso en mi papá callado, en mi mamá cuidando su imagen como si eso pudiera acompañarla en la vejez. Antes, esos pensamientos me rompían. Ahora me recuerdan por qué tuve que alejarme. Ellos eligieron cuidar su imagen cuando yo necesitaba protección. Yo estoy eligiendo cuidar mi casa. Cuando por fin mi hija llegó, la casa dejó de sentirse en espera. Es pequeña, tranquila, perfecta para nosotros. Cuando la cargo en la madrugada y siento su respiración contra mi pecho, pienso en la niña que yo fui, en la joven que dejaron sola y en la mujer que aprendió a no pedir permiso para vivir. Mi hija va a crecer, sabiendo que fue esperada, buscada y amada, no por su sangre ni por su apellido, no por cómo nos haga quedar frente a nadie. Cuando la miro dormida, no pienso en reputaciones. Pienso en que llegó a una casa donde no va a tener que portarse perfecto para que la quieran.